Honramos el nombre de nuestro Señor, amada Iglesia, te bendecimos. Pero muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida, querido hermano, hermana, amigo, amiga, que estás conectado una vez más a la plataforma de Facebook de la Iglesia Puerta de Paz, aquí en Lanús. Realmente felices, gozosos de poder estar desde aquí, desde el auditorio, pudiendo llevar adelante la reunión de este día, pero más que una tarea, más que el hecho de poder llevar adelante una responsabilidad, lo más preciado es poder estar donde estemos, nosotros aquí, vos allí en casa, adorando, exaltando, levantando el nombre de nuestro Dios en medio nuestro. Una vez más, bienvenida Iglesia. Te animamos, como siempre lo hace Elías, a que puedas compartir con tus contactos, con aquellos que querés que de alguna manera puedan estar conectados para escuchar la palabra del Señor, que puedas compartirlo ahí desde la plataforma del Facebook, lo podés hacer a través de alguna de las otras redes también. La idea es poder bendecir a cada uno de aquellos que forman parte de nuestra red de relaciones. Así que bueno, avanzamos un poquito más, un día más, una reunión más y una palabra más que Dios trae a nuestra vida con el propósito de permanecer, con el propósito de que ese permanecer en Dios sea lo que nos empuje no solo a disfrutar de esa vida que Dios tiene y quiere para nosotros, sino también que nos empuje a poder ser testigos de Cristo, estemos donde estemos. Iglesia, hoy vamos a hablar acerca de que el permanecer nos da o nos hace valorar nuestra salvación y en consecuencia nos anima a poder compartir esa salvación que disfrutamos tanto vos como yo como hijos de Dios. Vamos a avanzar sobre un texto muy conocido, hablando de este tema, y vamos a ir juntos a Efesios capítulo 2. Quiero que por favor me acompañes con la palabra a Efesios capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante y vamos a permitir que el Señor nos hable a través de esta palabra en función de el permanecer y valorar nuestra salvación y en consecuencia poder compartir. Efesios 2, versículo 1, inicialmente hasta el versículo 10, dice lo siguiente: y Él nos dio vida o les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Tremenda palabra, Iglesia, del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y a la iglesia en general de Jesucristo. La historia de la humanidad ha mostrado que el hombre no es capaz de manejar ciertos asuntos en la vida.
hay cosas que se escapan del control del hombre. Hay cosas que el ser humano no puede controlar. Hoy estamos viviendo algo de eso a través de esta pandemia, a través de este virus que se ha introducido en la humanidad y tantos estragos está provocando. Se le escapó de las manos al hombre, no se le escapó de las manos a Dios, no se le ha ido del control a Dios, pero sí al hombre. Eso muestra a las claras y en la historia de la humanidad que hay cosas que el hombre no puede manejar, hay cosas que al hombre se les escapan de la mano. Y si en lo natural al hombre se le escapan cosas de la mano, ¿cuánto más será en lo eterno, en lo espiritual? ¿Cuánto más será en aquellas cosas que solo puede depender de Dios y de nadie más? Con este panorama de fondo, meditemos unos minutos sobre este texto que acabamos de leer. Es impresionante notar cómo el apóstol Pablo le advierte de este asunto a la iglesia de Éfeso. Primero, llevándolo a profundidades realmente nefastas, sumamente pesimistas acerca del hombre, porque él les dice, estábamos muertos en delitos y pecados. Se habla de una condición ya final, no hay opción, no hay alternativa, no hay esperanza, estábamos muertos en delitos y pecados. Eso lo veíamos en el versículo 1, pero luego los traslada de una manera sorprendente y poderosa a alturas de parte de Dios inimaginables, porque le dice en el versículo 6, nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Fíjense cómo de una condición totalmente destruida, totalmente caída, el apóstol Pablo a través del Espíritu y de la palabra lleva a la iglesia a un nivel mucho más alto, un nivel de decir, aunque estuviste acá, hoy Dios te puso acá, gracias a Jesucristo. Pero también es poderoso notar, iglesia, en estos mismos textos, que Pablo no pone lo negativo primero a lo positivo. No, sino que es al contrario. Es totalmente contrario. ¿Por qué? Porque les dice, les dio vida. Fíjense que el versículo 1 dice, y Él les dio vida. Habla primero de la vida antes de hablar de la muerte. Les dio vida y luego les dice, junto con Cristo los resucitó. Si bien está hablando en todo momento de una cuestión de muerte, sin embargo el apóstol Pablo levanta, ¿sí?, primeramente lo bueno de esta historia, que aunque el hombre está en esa condición de muerte a nivel natural, sin embargo, Dios nos da vida y nos resucita juntamente con Jesucristo. Quiero declarar, amada iglesia, sobre nuestra vida algo para que lo tomes, algo para que lo vivas, algo para que lo recibas y lo apliques a tu vida. El Señor nos da vida, lo declaro, el Señor nos resucita, lo declaro, y desde lugares celestiales nos bendice para manifestarlo delante de toda persona que se nos cruce en el camino. Esto va a dar testimonio de que Dios desea lo mejor para nosotros, pero también desea lo mejor para cada una de esas personas que se van a acercar a Él gracias a tu vida y gracias a mi vida. ¿Amén? Por supuesto que sí. Un gran amén. Lo expuesto nos muestra lo que el hombre es por naturaleza, lo que el hombre por lo natural, en lo natural, ¿sí?, no puede lograr, y que solamente se puede lograr a través de la gracia que es de parte de Dios. Y bendito sea su nombre por eso. Ahora, tenemos un contexto en este texto, el capítulo 1. El capítulo 1 de Efesios es un contexto de este capítulo 2, ¿sí? Y en ese contexto Pablo había estado orando por la iglesia de Éfeso. Vemos en los versículos del 15 al 23 este asunto. Pablo orando por la iglesia de Éfeso para que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que de esta forma pudieran llegar a entender las riquezas de la herencia que les esperaba en el cielo y también la supereminente grandeza, dice la palabra, de su poder que estaba a su disposición
y de la que Dios había hecho una demostración histórica al levantar a Cristo, su amado Hijo, de entre los muertos y exaltarlo sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, dice la palabra, ¿sí? No solo en ese siglo, en este siglo, decía Pablo, sino en el venidero también. No nos olvidemos, iglesia, que la palabra es atemporal, no tiene tiempo. Ha sido para todos los tiempos y seguirá siendo para todos los tiempos. Cielos y tierras pasarán, mas su palabra no pasará. Amén. Pablo había experimentado esta revelación de la que hablábamos recién, cuando él decía y oraba al Señor que la iglesia en Éfeso obtuviera ese discernimiento, esa revelación espiritual. Y Pablo lo había experimentado y sabía que si la iglesia pasaba por la misma experiencia, entonces nunca, jamás se alejaría de Dios, porque entendería el favor y el poder que solo provienen de parte de Dios. Iglesia, muchas veces los creyentes nos acercamos a Dios, estamos un tiempo bien, cuando las cosas más o menos se nos encaminan, cuando las cosas más o menos están viento en popa, cuando las cosas comienzan a transitar en un carril bueno, nosotros nos volvemos a nuestra vieja manera de vivir y nos olvidamos de Dios. Eso ocurre porque no hubo un verdadero encuentro con Jesús. Eso ocurre porque no estamos realmente arraigados a Cristo y entonces un ratito dependemos de Dios y el resto del tiempo decimos poder depender de nosotros mismos. Iglesia, quiero declarar que estamos en el tiempo de la revelación, recibí esta palabra, en el tiempo del entendimiento espiritual, estamos en el tiempo de conocer las riquezas de la herencia que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Estamos en el tiempo de levantarnos y comenzar a disfrutar de esa herencia, pero también estamos en el tiempo de comenzar a compartir de esa herencia con tantos que hoy no la tienen y que están desesperados en este mundo, pero que gracias a tu palabra, gracias a mi palabra, la tendrán. Tendrán la esperanza de una herencia en Cristo Jesús. Tendrán la esperanza de una herencia como la que vos y yo tenemos. Iglesia, hemos sido bendecidos y seremos de bendición. Lo declaro en nombre de Cristo Jesús. Y decía ahí, por favor, acompañándome en tu casa, amén. Amén a esa palabra. Quiero tocar 3 o 4 puntitos. Número 1, lo que somos por naturaleza. El apóstol comienza haciendo una declaración demoledora. Somos seres muertos por delitos y pecados. Ahora, mucha gente no aceptará esta afirmación. No, porque no se tiene claridad de lo que es la muerte, lo que es la palabra muerte o el sentido de la condición de muerto. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de muerte en una vida natural, lo primero que piensa es, me pasó un colectivo por encima y me morí. Lo primero que piensa es, no sé, me asaltaron, me pegaron un tiro y me morí. Y si bien nosotros conocemos de manera natural ese concepto de muerte, en este caso la palabra de Dios, cada vez que se refiere a muerte, se refiere en el sentido literal del significado de esa palabra, que es separación. Cuando nosotros pensamos, me pegaron un tiro, me morí, lo que está ocurriendo es que el cuerpo se separa del alma y del espíritu. El cuerpo va al polvo, dice, del polvo has salido, al polvo volverás, ¿sí? El cuerpo se desintegra, pero resulta de que hay un alma y hay un espíritu que pueden seguir relacionados con Dios o no. Eso depende de la decisión que cada uno de nosotros hemos tomado. Si nos hemos acercado a Dios a través de Cristo Jesús, haciéndolo el Señor y Salvador de nuestra vida, entonces nuestra alma y nuestro espíritu permanecen ligados a Dios. Si esto no es así, nuestra alma y nuestro espíritu no permanecen ligados al Señor, no permanecen ligados a Dios, sino que van a una separación eterna o a una muerte eterna. Una enfermedad radical requiere un tratamiento radical. Y mientras el hombre siga fracasando en reconocer la gravedad de su condición, seguirá poniendo remedios superficiales e ineficaces, como por ejemplo la idolatría en todas sus formas, ¿correcto? El confiar en cualquier cosa que no sea Cristo para nuestra salvación es idolatría, pero es tiempo
Es tiempo de que nosotros como iglesia podamos ayudar a esta humanidad a que pueda reconocer que sin Dios no hay remedio, sin Dios no hay tratamiento, sin Dios no hay posibilidades de avanzar. Alguno podrá decirme, pero ¿de qué me está hablando? Si yo tengo un buen trabajo, yo tengo una familia, yo tengo plata, tengo salud. No se trata de eso, amigo, amiga. No tiene que ver con eso. Podés estar teniendo una buena condición humana en este momento. Pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando tu espíritu se confronta con la problemática de la vida, no tenés opción, necesitas de una fuente espiritual para poder saciar el vacío que hay en tu interior. Y eso solamente lo puede saciar y llenar la presencia de Dios. Por eso es que es importante este tiempo. Por eso es que este tiempo no lo podemos tomar como algo simple, algo sencillo, algo vano. Es la oportunidad de Dios para vos, que quizás estás escuchando por primera vez, de acercarte nuevamente a Dios. Y si acaso formás parte de la iglesia, si acaso sos un creyente, si acaso sos un hijo de Dios, esta es una oportunidad para despertarte, para tomar la promesa de Dios, de la herencia que ha soltado sobre tu vida y que comiences a compartirla con aquellos que lo necesitan. El nivel de preocupación más importante del ser humano siempre ha sido la muerte y lo seguirá siendo. Lo seguirá siendo. Pero no nos olvidemos que el diagnóstico que Dios da de muerte no tiene que ver con el pensamiento natural que nosotros tenemos, aunque forma parte de eso. El diagnóstico que da Dios no solo se trata de cuerpo, no solo se trata de mente, no solo se trata de una personalidad, sino que se trata del espíritu también. El profeta Isaías dijo ahí en el capítulo 59, versículo 2, las iniquidades han hecho división entre ustedes y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Es tremendo, pero el pecado provoca que Dios permanezca lejos de nuestra vida. No puede mezclarse. Él no odia al pecador, no te odia a vos ni me odia a mí, como pecadores, pero Él aborrece el pecado. Él tiene problemas con el pecado, porque ha sido el origen de la ruptura de una relación que Él quiso gestar con el ser humano y que el pecado o el diablo, a través del pecado, ha corrompido. La palabra también dice en Romanos que la paga del pecado es la muerte. Cuando nosotros entramos en zona de pecado, nos apartamos y nos separamos de Dios. Por eso es cuán importante es día a día, amado, amada, querido amigo, amiga, iglesia, cuán importante es día a día poder presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, metí la pata una vez más. Te ruego que me perdones, que me apartes de todo mal. Hice esto, hice aquello, hice lo otro y no es conforme a tu voluntad. Lo repetí hace un tiempo, lo vuelvo a decir ahora. Hemos escuchado en su momento una enseñanza, es preferible confesar una tentación y no tener que confesar un pecado. ¿Cuántas veces a mí me ha tocado tener que confesar un pecado delante de Dios, aún delante de los hombres? Y no es sencillo, no es fácil, no es lindo. Pero cuando uno está en época de tentación y puede descansar en Dios y decirle al Señor, estoy siendo tentado en esto, te necesito, líbrame de esto, y vemos la mano poderosa de Dios librándonos, es mucho más fácil que tener que confesar el pecado. Amada iglesia, el ser humano fue creado por Dios y para Dios, no hay opción en esto. Y ahora está intentando vivir una vida sin Dios el ser humano, y eso no es posible, no es posible, porque el diseño es estar pegado a Él, el diseño es estar con Él, es permanecer en Él. Por eso es que quiero declarar, iglesia, que somos de aquellos que hemos reconocido nuestra necesidad de Dios, nos hemos vuelto a Él y allí permanecemos. Lo declaro en Cristo Jesús para que lo recibas y lo experimentes en tu vida. Punto número 2, estábamos condenados. El apóstol lo expresa por medio de una frase que provoca mucha hostilidad en nuestros días. Dice, éramos por naturaleza hijos de ira. Yo me imagino ahora que un predicador en una reunión, ¿sí?, de ministración te diga que sos un hijo de ira y lo más probable es que te levantes ofendido y te vayas de ese lugar.
Pero el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia, te dice a vos hoy, me dice hoy a mí, por naturaleza eran hijos de ira. Recordemos que Pablo le está hablando a la iglesia, no le está hablando a la gente de enfrente, le está hablando a la iglesia en Éfeso. Entonces debemos aclarar que la expresión hijos de ira no se refiere a miembros de la iglesia que están bajo la ira de Dios. No tiene que ver con eso. Pablo acá está utilizando un hebraísmo, una expresión hebraica, algo que en aquel tiempo los hebreos conocían y usaban normalmente, como diciendo, son hijos de desobediencia, hijos desobedientes. Y aunque a muchos nos pueda llegar a doler que nos digan que sos un hijo desobediente, ¿sí? Pero es una realidad que ha vivido la iglesia, que vive la iglesia y seguirá viviendo la iglesia. El asunto es que tenemos la oportunidad de reconocer nuestro error y volvernos al Señor. ¿Por qué usó este hebraísmo? Lo usó para referirse a aquellos que solo obtienen la consecuencia de la ausencia de Dios en sus vidas. Aquellos que no tienen la presencia de Dios en sus vidas, lamentablemente, van a permanecer en un estado de desobediencia. ¿Por qué? Porque sencillamente lo rechazan de una manera continua y no le permiten a Dios ser parte de sus vidas. Debemos notar también, amada iglesia, que la ira de Dios no está en discordia con su misericordia y con su amor. No. Todo está unido entre sí. Todo está unido entre sí porque forma parte del carácter de Dios. De hecho, Pablo relaciona todos estos conceptos con Dios. Dice, uno detrás de otro. O sea, los relaciona, los intercomunica. Dice en los versículos 2 y 3, parafraseando, éramos por naturaleza hijos de ira, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjense cómo el apóstol Pablo, casi en una poesía, podríamos decir, unifica todo, diciendo que aunque éramos desobedientes, Dios en su misericordia y amor nos volvió a Él a través de Cristo, haciéndonos parte de esa herencia. Tremendo, iglesia. Quiero declarar que ya no somos hijos de desobediencia, o ya no somos hijos desobedientes. No, sino que somos hijos comprados a un alto precio. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha vuelto el favor del Señor. Ha provocado que ahora ya no andemos en desobediencia, sino que andemos en obediencia. ¿Gracias a qué? Gracias al amor misericordioso de nuestro Dios, que con ese amor envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Punto número 3, lo que somos por la gracia de Dios. En medio de esta condición desesperada que el hombre enfrenta por su naturaleza caída, Dios ha intervenido. ¿De qué manera? Con la redención, con la salvación que viene a través de Cristo. ¿Y para qué? Para revertir esa situación de naturaleza caída. Dijimos en los versículos 4 y 5, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia son salvos. ¿Qué hizo Dios? O sea, ¿qué notamos en estos versículos que estamos leyendo? ¿Qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo. Número 2, juntamente con Cristo nos resucitó. Número 3, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo asombroso de estos textos es que Pablo no está escribiendo únicamente acerca de Cristo. Porque, ¿quién resucitó? Cristo. ¿Quién se sentó a la diestra del Padre? Cristo. ¿Quién se sentó en esos lugares celestiales? Cristo. Pero el apóstol Pablo no está haciendo alusión únicamente a Cristo, sino que está hablando también de vos y está hablando también de mí. ¿Por qué? Porque dice la palabra, Dios nos resucitó, nos levantó y nos sentó a nosotros con Cristo en lugares celestiales. Es fundamental dar toda la importancia debida al hecho de que todos nosotros, ¿sí?, hemos sido bendecidos y beneficiados con esta declaración de parte del Señor a través del apóstol. Aquellos que hemos recibido en virtud de nuestra unión con Cristo, hemos aceptado ese regalo de vida eterna a través de Cristo y esto nos ha dado
el beneficio de formar parte de la resurrección, del levantamiento y del estar sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la base? Lo dijimos una y mil veces y hoy lo vamos a volver a repetir. Estar en Cristo. Porque dijo el Señor Jesús, separado de mí, nada pueden hacer. Amén. ¿Por qué hizo esto el Señor? Para expresar el origen de esta iniciativa salvadora de Dios, Pablo usa 4 palabras clave. Número 1, misericordia. Número 2, amor. Número 3, gracia. Y número 4, bondad. Como dijimos anteriormente, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos y aún lo seguimos siendo. ¿Por qué? Porque un muerto no puede hacer nada ya. Ya está, fue, caput, finish. Se terminó. Una persona que está muerta no puede hacer nada, y mucho menos por sí mismo. Entonces el apóstol dice, estábamos muertos en delitos y pecados. Eso significa que éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Y hay una noticia, hoy sigue siendo de la misma forma. Tanto vos como yo no podemos hacer nada por nuestra salvación. Y quiero hablarle a alguno que por ahí dentro de algunos años escuche esta prédica, si el Señor lo permite. No podés hacer nada por vos, por tu salvación. No, porque eso ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. No había ninguna obra, no la hay y no la habrá, que nosotros como humanos podamos hacer, ningún mérito que nos ayude a obtener la salvación. En absoluto, todo lo recibimos como un favor inmerecido de Dios. Y esto lo recibimos por medio de la fe. El apóstol dice en los versículos 8 y 9, por gracia son salvos por medio de la fe, y esta fe no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No es por sus buenas obras, para que no se sientan importantes. Este texto es impresionante y es fundamento de salvación. Y Pablo añade por qué Dios hizo lo que hizo y de la manera en que lo hizo. Él dice que nos salvó a fin de poder mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Lo vemos en el versículo 7. Y en el verso 10 dice, y para buenas obras, la que Él mismo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiero decir que las buenas obras no son una consecuencia de ser buena gente, de ser buenas personas, de tener algún talento, algún don particular o alguna capacidad. No. Las buenas obras que Dios preparó de antemano para vos y para mí son una consecuencia de nuestra unión con Él. De otra forma, sería imposible que tanto vos como yo pudiéramos hacerlas, porque esas buenas obras demandan del Espíritu. Y si una persona no le ha entregado su vida a Cristo, su espíritu no permanece en él. Iglesia, declaro proféticamente que somos evidencias vivientes de su amor, evidencias vivientes de su bondad, evidencias vivientes de su misericordia, de su favor y de su salvación. Muchos, lo declaro proféticamente, recibilo, muchos llegarán a ser salvos gracias al testimonio que nuestras vidas darán. Lo declaro en el nombre de Jesús para que lo recibas y para que lo vivas. ¿Por qué debemos valorar nuestra salvación y compartirla? Como último punto, vamos a leer, para esto quiero leer versículos que no hemos leído hasta ahora. Versículos 11 al 13. Dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Amada iglesia, tremendo esto, tremendo. Antes pertenecíamos a un equipo perdedor, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Antes pertenecíamos a un equipo perdedor, ahora pertenecemos al equipo ganador.
Antes estábamos sin Cristo, ahora estamos en Cristo. Antes estábamos lejos, pero ahora estamos cerca. Aleluya. Decía ahí en tu casa, aleluya, gloria a Dios. Señor, bendigo tu nombre, porque antes no formaba parte y ahora formo parte. Antes estaba sin vos, ahora te tengo a vos. Antes estaba lejos y ahora soy cercano. Ahora puedo permanecer en el lugar de tu presencia. Permanezcamos ahí, iglesia, porque desde ahí surge nuestro testimonio. Desde ahí surge nuestra predicación del Evangelio. Desde ahí surge nuestra fructificación y nuestra multiplicación para todas las áreas de la vida. Iglesia, quiero declarar en el nombre de Jesús que somos parte de Dios y como parte de Dios conquistaremos, manifestaremos su gloria, su gracia y junto a Él, lo declaro en el nombre de Jesús y proféticamente haremos proezas en su nombre. Quiero que recibas esta palabra, quiero que recibas la impartición de parte del Espíritu, de que tu salvación no es en vano, de que tu salvación no es barata, de que tu salvación tiene propósito, de que tu salvación va a provocar no solo en tu vida bendición, sino en la vida de todos aquellos que te rodean. Amada iglesia, quiero que recibas esta palabra, quiero que recibas esta palabra. Vos sos quizás un varón que sos hincha de un cuadro de fútbol, quizás sos de Boca, ¿te pondrías una camiseta de River? Seguramente no. Quizás sea de River, ¿te pondrías una camiseta de Boca? Seguramente no. Lo mismo ocurre en la vida del Espíritu. Antes tenías la camiseta del diablo y no estoy hablando de Independiente. No. Antes tenías la camiseta del diablo, de Satanás, pero hoy tenés la camiseta de Dios. Hoy tenés la camiseta de Cristo. No te vuelvas a poner la otra camiseta. No lo hagas. No lo hagas. Y estoy lejos de un comentario futbolístico, de un comentario de pasiones humanas. Estoy más cerca del comentario del Espíritu. Dios te dice y me dice, te pusiste mi camiseta, defendela. Permanece ahí. No te apartes y desde ese lugar, con esa camiseta, salí a la calle y da testimonio de mi nombre, da testimonio de mi herencia que he soltado sobre tu vida, da testimonio de mi salvación que te he regalado. Vos podrás decirme, pastor, no puedo salir a la calle. Podemos salir, cuidándonos podemos salir, pero si no, tenés todas las plataformas de redes virtuales para poder dar un mensaje de esperanza, para poder dar un mensaje de fe, para poder dar un mensaje de vida eterna a aquel que no la tiene. Amada iglesia, quiero que oremos juntos. Vamos a orar para sellar esta palabra en nuestra vida, pero no solo para sellarla en nuestra vida y disfrutarla, sino para manifestarla delante de todos aquellos que nos rodean. Quiero que me acompañes en oración. Hoy estamos acá con los salmistas acompañándonos y yo les voy a pedir que ellos ministren con la melodía por unos segundos, mientras que te conectás con el Señor ahí en casa. Conectate con el Señor. Inclusive si los salmistas quieren subir un poquito el volumen, que lo hagan. Recibí la administración del Espíritu. Conectate con Dios. Si te sentías lejos de Dios, pedile perdón, reconciliate con Él y volvé a Él. Abrirle la puerta de tu corazón a Cristo, que sea tu Señor, tu Salvador, si es acaso que hasta ahora no lo has sido, o si te has alejado, por ahí sos un pródigo, sos alguien que estuviste tomado de la mano de Dios y hoy no. Volvete a Dios, volvete en amistad con Dios. Él se va a volver a vos. Hoy decís, pero ¿por qué Dios no se volvió a mí antes? El problema no era Él, el problema eras vos, como lo fui yo durante 29 años de mi vida. Lejos de Dios, no dándole participación a Dios en mi vida, haciendo las cosas a mi manera. Es tiempo de hacer las cosas a la manera de Dios. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de valorar nuestra salvación y es tiempo de compartirla con aquellos que no la tienen. Padre mío, Dios mío, mientras que la administración fluye y mientras que vos, amado Espíritu
Espíritu Santo, estás paseándote en cada una de las casas, en cada una de las vidas. Yo quiero declarar proféticamente que esta palabra que nos has dado se vivifica en la vida de cada uno de tus hijos, tu iglesia. Se vivifica en la vida de aquellos que hoy están abriendo la puerta de su corazón y recibiéndote en sus vidas como Señor y Salvador. Yo declaro en el nombre de Jesús un tiempo de fructificación y de multiplicación para manifestar al Cristo resucitado y vivo que habita en nosotros y que anhela habitar en la vida de tantos otros. Padre, yo declaro proféticamente que tu iglesia se levanta del letargo, se levanta del adormecimiento, se levanta, Señor, de la situación de comodidad en la que estaba. Se levanta, Señor, de esa situación de por ahí frustración que podía llegar a estar alguno que otro hermano en la fe. Declaro, Señor, nuevas fuerzas en la vida de tu iglesia. Levanto, Señor, declaro, Señor, un espíritu vivificado en la vida de cada uno de tus hijos. Declaro en el nombre de Jesús un tiempo de avivamiento desde nosotros y desde nosotros hasta donde vos nos mandes. Declaro, Señor, que nuestras vidas bendecirán nuestra familia, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país y las naciones. Declaro en el nombre de Jesús un tiempo, Señor, sobrenatural en nuestra vida, un tiempo de fruto abundante al 100%, solo porque nos hemos determinado en permanecer en tu presencia, en valorar la salvación que nos has dado y en compartirla con aquellos que aún todavía no la tienen. Padre, lo declaramos en el nombre de Jesús para que tu nombre sea honrado y glorificado siempre y por siempre. Mi Dios, intercedo por la salud de aquellos que están en la enfermedad. Oro en el Espíritu y reprendo todo espíritu inmundo de enfermedad. Lo echo fuera de los cuerpos de tus hijos. Declaro tu iglesia sana por el poder de la llaga de Cristo. Declaro que vos sos Jehová, nuestro sanador. Y confieso con mi voz, Señor, tu provisión sobrenatural para tu iglesia, que día a día, semana a semana, mes a mes, se esfuerza para seguir extendiendo el reino tuyo en esta tierra a través de los recursos financieros. Declaro un tiempo de prosperidad. Señor, yo no creo en el evangelio de la prosperidad, yo creo en la prosperidad que viene a través del verdadero evangelio. Yo declaro, Señor, que hay un evangelio que prospera, hay un evangelio que hace crecer, hay un evangelio que multiplica, hay un evangelio que fructifica, y ese es el evangelio que tu iglesia a partir de hoy comienza a vivir, a experimentar y a manifestar. Lo declaro en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hecho está para la gloria y para la honra de tu nombre, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, iglesia. Iglesia, te bendecimos. Como equipo, desde el auditorio te bendecimos, te honramos y te agradecemos que hayas estado ahí conectado, conectada a esta plataforma. Y queremos declarar una semana de bendición para bendecir a muchos. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Iglesia, no te olvides, miércoles próximo, reunión por Zoom, 20 horas. La reunión general no va a ser a través del Facebook, sino que va a ser a través del Zoom. Ya vas a recibir los datos para conectarte y juntos vamos a disfrutar de una preciosa reunión donde vamos a adorar, alabar a nuestro Señor y vamos a recibir una poderosa palabra de parte de Él que nos levante y nos empuje para seguir conquistando. Nos estamos viendo en la próxima reunión. Un abrazo a la distancia. Iglesia, te extraño muchísimo. Nos estamos viendo. Te bendecimos.